vamos a reconocer las lenguas que hoy honramos. Hoy estaremos usando el español como idioma central y proveeremos traducción simultánea en inglés. Pero queremos también reconocer y traer a la conciencia la diversidad lingüística del continente americano. Reconocemos que también se hablan en Latinoamérica otros idiomas colonos como el francés y el portugués. Pero queremos honrar, reconocer y visibilizar los diversos idiomas y lenguas indígenas, así como también las lenguas e idiomas de las comunidades afrodescendientes en Latinoamérica, tales como el garífuna, el patuá, el creole, el criollo, el palenquero, entre otros. Buenas tardes con todas y con todos. Mi nombre es Saraí Duque Maldonado. Les saludo desde Ecuador. Soy una transfemenina independiente. No pertenezco aún a ninguna organización o colectivo, ¿no? Pero quisiera y estoy participando de esta reunión. Gracias. Bienvenida, Saraí. Gracias. Pues continuamos con el reconocimiento a la tierra. Queremos reconocer que estamos parados en el territorio y en las aguas del pueblo de la costa Salish, en el caso de Seattle. No invitados, estamos operando en las tierras que bordean las aguas que comparten todas las tribus que pertenecen a las naciones Duwamish, Suquamish, Tulapit y Muklehot. También reconocemos que muchos pueblos esclavizados y contratados se vieron obligados a dedicar su trabajo a la construcción de lo que ahora es Seattle y sus alrededores. Para estos pueblos y sus descendientes, reconocemos su marca indeleble en el espacio en el que nos reunimos para este evento. Por último, al reconocer que esta tierra es territorio indígena colonizado que ha sido diseñado a través de esclavos y mano de obra contratada, es nuestra responsabilidad colectiva interrogar críticamente la historia y vida posteriores de estos eventos y honrar, proteger y sostener esta tierra. Bueno, para seguir nuestra conversación hemos diseñado algunos acuerdos donde queremos centrar las voces de las personas negras e indígenas en esta conversación. Queremos honrar las identidades, la humanidad y dignidad de todos. Abraza la incomodidad como una oportunidad porque ahí está el aprendizaje. Aprende en este espacio, como todos lo estamos haciendo. Busca el aprendizaje intencional, no la perfección. Escucha y permite que una persona hable a la vez. Participa, si usualmente estás callada. Permite hablar a otros si usualmente hablas mucho. Considera si este es el momento y el espacio para decir lo que estás pensando antes de hablar. Toma la oportunidad para expresarte. Siéntete completamente en el espacio y en el momento. Recibe las historias de otros como un regalo y respeta la confidencialidad. Ábrete a la curiosidad y practica escuchar con intención. Usa pensamiento no lineal. Ve más allá de lo binario. Disponte a desafiar nuestros modelos actuales de poder y privilegio para restaurar comunidad y descubrir el poder colectivo e interno. Ríe, la risa y la alegría son sanación. Bueno, nosotros somos parte del colectivo Más Conversaciones para Más Orgullo. Este espacio es un espacio de conversación virtual al cual le hemos invitado a participar el día de hoy. Bueno, nació, para contarles un poquito de historia, en el marco de la pandemia por COVID-19,
en respuesta a estas tensiones raciales que surgieron en ese mayo del 2020. La idea fue crear conciencia sobre los sentimientos contra la negritud y brindar un espacio de apoyo y curación para los miembros de nuestra comunidad. Nacimos con una fuerte intención de centrar las voces de las personas afrodescendientes y afroindígenas y resaltar el diálogo comunitario y el arte como manera de reinventar y crear espacio para conectarnos y fortalecer las identidades que los sistemas opresores intentan borrar. Para la construcción de este espacio hemos creado un comité, el cual se reúne semanalmente para dar forma a estas conversaciones. Quiero tomar un momento para entonces reconocer y agradecer a todas las comadres que trenzamos en este espacio. A Milvia Pacheco Salvatierra, a Minox Minotti, a Teresita Bazán, a Idela Variega, a Delia Pinto Santini, a Raiza de la Hoz, a Evelyn Lauren Perró, a Ana Gabriela Cano, Gema Lipadua Uscanga, Ángel Durán, Patricia Franco y yo, Maybe Hugueto Ponce. Muchas gracias por todo lo que hacen ustedes, muchachas, para la construcción de este espacio. El día de hoy, así como para varios países de nuestra región, mayo es un mes importantísimo para la afrodescendencia. Pero en especial para Venezuela, nosotros estamos conmemorando el día de hoy 20 años de que se decretó para Venezuela el Día de la Afrovenezolanidad. Y lo hicimos recordando la gesta de uno de los cimarrones más importantes que hemos podido identificar en los archivos, que fue José Leonardo Chirino, quien junto a otros afrodescendientes libres, otros afrodescendientes esclavizados, otros indígenas, más o menos 400 personas, se alzaron ante el sistema opresor para pedir la abolición de la esclavitud, para pedir en contra el cobro de impuestos, y se alzaron en insurrección. Lamentablemente esa insurrección fue disipada a los pocos días y el sistema opresor hizo lo suyo, pero nosotros en Venezuela recordamos esa gesta como una de las principales acciones que llevaron a la libertad a este país, que no ha sido reconocido. Entonces el día de hoy queremos en más también celebrar conjuntamente con Venezuela el Día de la Afrovenezolanidad. Bueno, luego de esta importante introducción, vamos a darle inicio a este espacio que hemos venido co-creando de manera muy juiciosa y con mucho compromiso desde Más Conversaciones para Más Orgullo. Esta octava serie es una serie donde conversaremos sobre el complejo tema de las migraciones con una mirada interseccional, una mirada afrocentrada y una mirada transcentrada. Tejeremos y haremos visible cómo las políticas internacionales y migratorias creadas por los sistemas coloniales y contemporáneamente por el norte global tienen el objetivo claro de bloquear el acceso y manipular las subjetividades a conveniencia de los pueblos afrodiaspóricos y de comunidades disidentes del sur global que están en movilidad voluntaria o en movilidad forzada. A través de un racismo antinegro que deviene de una herencia colonial y que al mismo tiempo perpetúa los sistemas de opresión contra las comunidades negras y disidentes. Hoy queremos complejizar la mirada sobre la migración a partir de reconocer la diversidad de los cuerpos, de los géneros, de los territorios, de las naciones y de las posturas para poder dar cuenta de las violencias estructurales que se conjugan sobre los cuerpos afrodiaspóricos, que están en constante movilidad. Para ello nos detendremos en conceptos como migración, movilidad, nacionalismo, apatridia, racismo, racismo antinegro, racismo antihaitiano, desterritorialización, entre otras. A partir de las experiencias específicas de Centroamérica y Haití y la frontera sur del territorio español, podremos transversalizar estas visiones para dar cuenta de cómo el capital y la violencia
funcionan a través del dispositivo perverso de lo que hemos llamado migración. Esto no es solamente un espacio para hablar acerca de la migración y de la diversidad. Esto es también un espacio para compartir lo que implica migrar, lo que implica llevar esta carga día a día. Entonces, para poder llevar esta conversación adelante, tenemos unas invitadas muy especiales que hacen parte de la familia de Movimiento Afrolatino Ciaro. Pero creo que es muy importante honrar y traer al espacio un trabajo que veníamos construyendo de la mano de una de nuestras comadres, Iki Yos, quien es artista, investigadora, escritora, performer, cimarrona caribeña en la diáspora, que su trabajo se ha dedicado a explorar disidencias de género transcentrales, memorias negras y marronas del Caribe, que sus archivos y misterios y prácticas anticoloniales han trabajado por promover la imaginación radical transvesti y las fabulaciones críticas como una herramienta para la autopreservación colectiva y la futuridad. Iki lastimosamente no estará el día de hoy con nosotras y con nosotros porque también está atravesando una situación de emergencia habitacional, resultado precisamente de esas políticas de gentrificación y de desplazamiento que afectan especialmente a las personas trans afrodescendientes en España. Queremos enviarles nuestro abrazo de magnitud, arroparla y que sepa que en este espacio, aunque no estará presente el día de hoy por situaciones que se salen de sus manos, la fuerza colectiva de ustedes, quienes decidieron acompañarnos, y de todo el comadraje de Más Conversaciones para Más Orgullo, la tenemos presente y honramos todo este tiempo que estuvimos trabajando para poder traer esta conversación de fronteras en tránsito. En ese sentido, quisiera invitar a que conozcan las tres personas que nos acompañarán el día de hoy. Inicialmente estará con nosotras Carla García, quien es una activista garífuna dedicada y que ha organizado para su pueblo durante más de 20 años. Es la coordinadora de Relaciones Internacionales de la Organización Fraternal Negra de Honduras, también conocida como OFRANE, que lucha por la defensa de las tierras colectivas de los garífunas. Carla llegó a Estados Unidos en el 2013 y trabaja para apoyar a la comunidad garífuna en Nueva York. Sigue activo organizando las luchas en el curso en Honduras y antes de salir del país presenció cómo el golpe de Estado del 2009 envalentonó a las y los desarrolladores inmobiliarios a despojar a los indígenas y pequeños agricultores de sus tierras. Y en el 2012 trabajó para movilizar la campaña de recuperación de tierras en Vallecito, donde cientos de personas ocuparon territorios que habían sido despojados para construir megaproyectos turísticos. Además de su trabajo político y activista, Carla también es representante cultural del Ballet Nacional Folclórico Garífuna. Bienvenida, Carla, a la conversación. También nos acompaña hoy Ana María Belique, quien es socióloga, activista y cofundadora de Reconocido, un movimiento que moviliza y empodera a la población dominicana de ascendencia haitiana para defender la igualdad y los derechos de la ciudadanía. Su activismo se centra en la restitución de los derechos de nacionalidad a las personas afectadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano del 2013 y en el impulso del empoderamiento social y político de las comunidades dominicanas de ascendencia haitiana, en particular las que viven en Batalles, ha coordinado la publicación de 2 libros. Nos cambió la vida y somos quien somos, que documentan las experiencias y las luchas de la población dominicana de ascendencia haitiana. Bienvenida, Ana, a nuestra conversación. Nos acompaña también nuestra comadre, Johan Mijail, escritora y performer de Catinga Ediciones Líder. Estudió periodismo, ha mostrado su trabajo performativo en Estados Unidos, Uruguay, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Alemania y Colombia, con un trabajo escritural y visual que invita a un imaginario transfeminista y decolonial. Ha sido parte de antologías
como Vivir Allá, de la editorial Ventana Abierta, Inflexión Marica, Escrituras del Descalabro Gay en América Latina, Afectos y Disidencias Sexuales, J. Cola Mariconas, en el Avia Yala, y Sin Parar, Go, Narrativa Dominicana Contemporánea, entre otros escritos de Johan Mijaí. Muy buenas tardes y bienvenida, Johan, a nuestra conversación. Quisiera empezar esta conversación pues con una pregunta que creo que nos atraviesa a todas, a todos y a todes quienes hemos migrado de nuestro territorio. ¿Qué implica para ustedes atravesar las fronteras? Hay un término que atraviesa mucho más allá que los cuerpos y es las fronteras. ¿Cómo se reconfigura la experiencia de la frontera cuando el cuerpo migrante también es un cuerpo racializado? Iniciemos esta conversación con nuestra comadre Ana. Pues muchísimas gracias a este colectivo más por la invitación, por crear este espacio y traer estos temas en estos momentos tan particulares. Creo que se hace más necesario que nunca reflexionar sobre esto. Cuando pensamos en frontera o cuando yo pienso en frontera, pienso en la frontera más allá del espacio físico, de la geografía que nos enseñan, que está estipulada. Y, y lo veo también como este espacio ideológico, este espacio mental, este espacio al cual nos han circunscrito. Am, en mi experiencia como dominicana de origen haitiano, por ejemplo, que nací en un batey de la República Dominicana, crecí allí, a pesar de que el batey, la comunidad era parte del Estado dominicano, hasta cierto sentido se constituía como una frontera, un espacio geográfico dentro de un Estado, pero fuera del Estado. Y los cuerpos que habitábamos allí, pues de una manera u otra, pues vivíamos como con esta permeabilidad de ser y no ser, pertenecer o no pertenecer dentro de este espacio geográfico que nos reconoce para unas cosas, pero no nos reconoce para otras cosas. Entonces, para mí, la experiencia de la frontera en ese sentido va más allá de salir de tu propio territorio, sino más bien está muy conectado con lo que es eh, el reconocimiento dentro del propio territorio, pero también el encierro social, el encierro, el encierro social, el encierro físico, pero el encierro también social que uno puede experimentar como persona, y más cuando esto está marcado con las leyes, con las políticas sociales, el cómo se ve y se reconoce a las personas dependiendo de los espacios geográficos que habitan o de los espacios geográficos que les son asignados, porque la mayoría de nosotros no decidimos dónde vivir, sino que por una razón u otra hay espacios que nos han sido asignados y que muchas veces el sistema está constituido de una manera tal que no podamos salir de allí, que no podemos permear otros espacios a los cuales de una manera u otra nos impiden acceder, y salir de estos espacios es como transgredir estas fronteras, y allí pues vamos encontrando eh, todos los obstáculos, todas las dificultades sociales que se nos van imponiendo, y que en el caso particular de los dominicanos de ascendencia haitiana los vamos viendo a través de las leyes, a través de los estigmas sociales, a través de cómo se manifiesta el colorismo, de cómo se manifiesta incluso algo tan, algo tan sencillo como debería de ser el orgullo del ser,
la nacionalidad, el reconocimiento, la soberanía o la supuesta soberanía que se defiende frente a otros que se consideran extranjeros, extraños y que pueden permear lo que nosotros entendemos. Por lo tanto, para mí, esta experiencia de frontera, esa experiencia de migrar, va más allá del acto en sí de salir o no salir, porque muchos vivimos las fronteras dentro de nuestros propios espacios territoriales a partir de nuestras propias experiencias personales, sin necesidad de salir de la territorialidad que se nos ha dado, dependiendo de las nacionalidades o de lo que representamos como personas. Eh, Pienso que más adelante, a través que, a la vez que vaya circulando la conversación, podré dar otros ejemplos más explícitos de cómo vivo o vivimos muchos dominicanos de ascendencia haitiana en el contexto particular de la República Dominicana, todo este entendimiento de la vida en frontera. Gracias. Gracias, Ana. Me quedo con algunas palabras que mencionaste y que ojalá y todas las personas que nos están acompañando el día de hoy también empiecen a partir de ese encierro social y físico, como lo has definido, y esas otras formas, cómo nos atraviesan las fronteras, empezar a pensarnos a partir de nuestras propias experiencias. También está con nosotras Carla García. Carla, es la misma pregunta para ti. ¿Cómo todo este tema de la frontera se agudiza cuando la fuente proviene de un cuerpo racializado? Y en este caso, de una mujer negra garífuna. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Buiti Binafi, Buiti Rabaweyo, Buiti Guño, good afternoon, good evening, good morning, depende de dónde estemos. Quiero, Raiza, antes de comenzar, pues hacer algunas aclaraciones a la biografía, porque no quiero que exista ninguna mala interpretación o que se piense de que estoy tratando de ocupar espacios que no me corresponden. Hace mucho tiempo, cuando era estudiante universitaria, sí pertenecía al Ballet Nacional Folclórico Garífuna, ya no bailo en los escenarios. Perdón, esa es mi primera aclaración. La segunda es que sí, por 4 años estuve fungiendo como coordinadora de Relaciones Internacionales de la OFRANE. Actualmente sigo siendo OFRANE, sigo estando en el movimiento, pero ya no soy miembro directivo de esta organización. Sin embargo, en Estados Unidos soy la co-coordinadora de las Corredes Negras por la Paz y la Justicia. Quiero hacer la aclaración porque pueden haber muchas veces muchas malas interpretaciones alrededor de una situación que al final es delicada por el tipo de temas que nosotros manejamos. Gracias a la organización Más. Muchísimas gracias por pensar en nosotros, para invitarnos, para escuchar nuestros pensamientos. Muchas gracias también a las personas que están presentes en este espacio, siendo parte de la conversación, aprendiendo unos de otros, de otros. Y a mí me gustaría como ampliar mucho más el tema de las fronteras y la racialización. Si nosotros vemos desde que nosotros conocemos la historia escrita, nos damos cuenta de que nuestros pueblos, ya sea un pueblo afro o un pueblo indígena, en mi caso soy afroindígena, han sido movilizados, han sido cambiados de territorio, han tenido que entender el término fronterizo desde el punto de vista hegemónico, desde el punto de vista de quien hace pues precisamente las leyes, y las voy a poner entre comillas porque son precisamente para avasallar y para poder poner a los seres humanos que quieren ser, a los que se les quiere controlar, pues bajo control. Nuestros padres africanos, nuestras madres africanas, han tenido que vivir cualquier cantidad de odiseas previo o posterior, mejor dicho, a que ellos eran principalmente
los primeros navegantes que llegaban incluso a las costas de América, y que fueron los que escribieron aquellos grandes mapas que luego los navegantes que pudieron escribir estas historias se arrogaron el descubrimiento de los espacios en América. Posterior a eso, entonces se les engañó y se les ocupó, se les trajo a muchas poblaciones. Me gustaría hablar un poco de esto, muchas veces de forma engañosa. Hay historias que cuentan que el desierto iba creciendo, iba destruyendo y desapareciendo comunidades. Esto hacía que muchos de nuestros ancestros afro llegaran hasta las costas, y en las costas pues habían barcos que ofrecían una vida y un futuro mejor y la posibilidad de recrear sus comunidades en otros territorios. Y así fueron trayendo gente, así fueron movilizando comunidades. Y en nuestros pueblos indígenas, obviamente, toda la lucha que existió, todo el asesinato que existió en contra de nuestra gente, precisamente para poder crear territorios nuevos en territorios que ya tenían dueño. Eso nos deja dentro de nuestras culturas muy arraigado lo que es el sentimiento de no pertenecer a los espacios en donde estamos. Y si somos mujeres y si somos personas afro, el sentimiento de no pertenencia es mucho más marcado, precisamente porque se nos deja saber desde la misma literatura, desde la misma educación formal, que nosotros estamos en una escala menor a cualquier otra persona. Por ejemplo, yo no escribo un libro, y si alguien escribió un libro y se sienta en el mismo espacio en el que estoy yo, tiene que estar un poco más arriba porque está dentro de las normas dictadas por el colonizador o por el descubridor. Entonces se vuelve una situación muy compleja cuando hablamos de migración, cuando hablamos de movilidad, porque las historias están cortadas, están cooptadas, y toda la historia que debería de conocerse, que nos pone a nosotros en un espacio mucho más favorable, precisamente están escondidos o no fueron escritos o no han sido dichas. En lo particular, como mujer afro, como mujer garífuna, viviendo en los Estados Unidos, tengo 11 años viviendo acá en los Estados Unidos, he entendido un poco, mucho mejor lo que sucedió, por ejemplo, a la comunidad garífuna cuando sus ancestros fueron exilados, fueron sacados de su territorio, que era la isla de San Vicente en las Antillas Menores, lo que se conocía en aquel tiempo como las puertas de América, porque todo lo que llegaba de África, todo barco que llegaba primero llegaba a las Antillas Menores. Y ese exilio obligado lo sentimos una y otra vez cuando tenemos que salir del territorio que ahora consideramos nuestro, porque por nacimiento tenemos esa pertenencia, y entonces tenemos que comenzar en un espacio diferente donde incluso nuestra cultura es mucho menos reconocida que en nuestros propios países. Podremos hablar de esto mucho más amplio. Yo solo estoy tratando como de provocar un poco el pensamiento crítico, no solo dentro de lo que significa salir de un país y llegar a otro, sino también de lo que significa que nos hayan sacado de nuestros espacios, de nuestro territorio, de donde está nuestra cultura en bruto, para que ocupemos otros bajo las órdenes de quienes no entienden y no conocen nuestra cultura. Gracias, Raiza. Muchas gracias, Carla, por traer toda esta historia a nuestra conversación, y que efectivamente es lo que nos puede dar un mejor contexto y una base para seguir conversando y adentrándonos más al tema. Es bueno también contar con la presencia de Johan Mijail, una persona que ha estado en este caminar y que ha encontrado en muchos otros territorios ese hogar, ¿no? Has encontrado en muchos otros lugares esa juntanza, esa magnitud, esa hermandad que tanto añoras. E incluso en conversaciones siempre nos has dicho, fuera valoran muchísimo más lo que he hecho, valoran mucho más lo que he escrito, pero de una u otra manera constantemente nos sentimos que estamos, como nos han solido llamar a los que migramos, ilegales, o que de alguna u otra forma hay una constante alerta en nuestros cuerpos.
¿Qué tal entonces esta alerta en el cuerpo de una mujer trans negra que además desde sus letras trata de transformarlo absolutamente todo? Cuéntanos. Bueno, primero decir que les estoy hablando desde Villamella. Villamella es la parte norte de la ciudad de Santo Domingo. Estoy en República Dominicana y siempre me gusta decir que estoy en Villamella porque considero que es un territorio sagrado y que también es un lugar, un espacio que puede, digamos, poner digamos, un énfasis en demostrar de que este país es un país habitado también y mayoritariamente por personas afrodescendientes, por personas negras, y digamos, toda esa violencia racista materializada en las situaciones que se están viviendo acá, pues Villamella también ha sido un punto, digamos, a donde se ha dirigido esa violencia del Estado, del gobierno dominicano, y todo eso que vemos en los medios de comunicación, con el tema de la migración haitiana, esa persecución a esos cuerpos negros, pues está ocurriendo en este momento alrededor mío. Está la policía dominicana, la policía de migración metiéndose literalmente en las casas de mis vecinos. O sea, niñitos que yo los he visto nacer y que son mis vecinos y que cuando yo paso por el frente de su casa me dicen vecino porque se han criado, pues, digamos, en esta relación que existe y que es real y que por un problema histórico pues se han generado una serie de fracturas de una cosa hasta esquizoide en pensar de que el otro es el enemigo. Y esto no ocurre de manera casual, ocurre porque en República Dominicana pues se enseña que los negros no somos nosotros, sino los otros. Entonces esos otros van a ser, digamos, los hermanos haitianos. Entonces la construcción de este Estado-nación se ha dado, digamos, desde esa idea de una invasión que solamente ocurre, digamos, en esa lógica de un discurso que va, digamos, a poner como centro de las políticas públicas en relación al tema de migración, ese racismo que va a definir la vida de lo que es lo dominicano, porque digamos, ¿qué es lo dominicano? También estar aquí es una celebración, por eso quiero agradecer la oportunidad de tomar la palabra, pero también es un reconocimiento, digamos, de esta vaina que está pasando con ellos en relación al estar en Europa, en Barcelona específicamente, y estarse enfrentándose a esa situación de no tener dónde vivir, literalmente. Y me solidarizo con ella porque es mi amiga y es una persona con la cual venimos desde hace muchos años también teniendo estas conversaciones sobre qué significa, digamos, estar en ese lugar porque quizás no se puede estar en el otro. Y poner en evidencia de que no es el norte global, en el caso de ellos Europa, lugares que también nos reciban con armonía y que nos den esa cosa que se piensa que están en esos lugares. He estado pensando con lo que han dicho las compañeras en relación a la frontera, diferentes cosas que me vienen a la cabeza y pensaba en esa frontera justamente que se da en la relación que se establece con el cuerpo que Raiza menciona, pero también reconociendo ese cuerpo afrodescendiente, pero también como un cuerpo que no únicamente es heterosexual y que no únicamente es cisgénero. Entonces, una que habita, digamos, esas fronteras de la diferencia sexual, esa frontera que existe entre eso que se entiende como masculino y femenino, hombre, mujer, también son espacios que me interesa pensar y por eso pues hemos desarrollado un trabajo en relación a la escritura para invitar a imaginar las corporalidades desde otros lugares. Para mí siempre es importante aclarar de que cuando hablo de heterosexual no me refiero a la práctica sexual heterosexual, sino a un régimen político que muchas veces se olvida, digamos, que es una hegemonía que frente a otras corporalidades, racializadas o no, pues ocupan espacios de privilegio en esta sociedad, pues que ha pactado con ese racismo, pero también con la heterosexualidad como forma de establecer una relación con la vida. Pensar en la frontera es pensar en mi historia personal. Pues como Raiza señalaba, he tenido constantemente que construirme a través de la migración. Ese cuerpo que reconozco como travesti ha podido construirse también en una constante huida e ida del territorio donde nací. En unos textos me pregunto por qué aquí no le interesó al museo, por qué aquí no puedo hacer mis talleres de escritura queer,
como por ejemplo los talleres que hemos desarrollado con el movimiento afrolatino de Seattle desde hace varios años. Y claro, ahí ocurre, digamos, esta situación donde no solamente nos atraviesa lo racial, sino también ese régimen draconiano heterosexual que muchas veces no admite preguntas. Entonces, espero de esta conversación en una primera instancia también proponer de que los cuerpos negros, de que los cuerpos indígenas, de que los cuerpos afrodescendientes no son cuerpos únicamente heterosexuales y cisnormativos. Y desde el reconocimiento de eso, podremos también darnos la oportunidad de especular de otras formas de construcción de ese género y esa sexualidad, porque las personas afrodescendientes, las personas negras, no transicionamos por los géneros como lo hacen, digamos, otras personas. Nosotras también somos una puesta en evidencia de que existe otro argumento de pensar la sexualidad y el género de esas corporalidades, reconociendo, por ejemplo, el travestismo como una práctica ancestral, reconociendo esas cosas sexuales y sensuales que ocurren antes, entre y después de eso que se entiende como hombre y mujer, y también, digamos, reconociendo la posibilidad de imaginarnos siempre siendo otra cosa, porque para mí reconozco de que dentro de ese binario masculino-femenino ocurren otras posibilidades de construir nuestras identidades. Yo creo que las personas racializadas debemos también aprender a hacer esa reflexión para poder también combatir esos estados nación que también nos dan a través de la colonialidad, digamos, identidades. Entonces, cuestionar eso es algo que siempre me ha parecido interesante, y cuestionarlo es justamente habitar esa frontera. Bueno, muchas gracias, Johan, porque creo que tocas un tema que va bien de la mano con nuestra segunda pregunta. Y creo que a todas las escuché hablar un poco acerca de lo que es como esa constante de pensarnos, de vivir en alerta, de sentir que debemos soltar lo que somos para adaptarnos. Creo que la siguiente pregunta es también invitarlas a que nos cuenten cómo han encontrado, cómo han desarrollado maneras de seguir siendo ustedes mismas en esos lugares donde todo parece querer que se adapten, que se callen, que desaparezcan, y que además está toda esa carga constante de vivir en fuga, ¿no? De vivir fugándose de esas formas de captura que son impuestas por los sistemas de racialización, por los sistemas de migración y por la normatividad. Eh, Quisiera invitarlas a las tres a que nos ubiquemos entonces en esta pregunta. Pues podemos seguir el mismo orden con Ana, por favor. Siento que es una pregunta bien difícil de responder porque creo que todos estamos permeados, todas estamos permeadas por el espacio, por la historia, por la sociedad en donde nos formamos, que va formando lo que somos como seres humanos. Y de una manera u otra, yo entiendo que aunque luchemos por ser fieles a nosotros mismos, a nosotras mismas, siempre hay aspectos de nuestra vida que son moldeadas por el espacio de donde venimos y donde somos. Este, lo digo por mi experiencia muy personal como dominicana de ascendencia haitiana. Yo recuerdo que cuando yo era, cuando yo era niña, nunca me cuestioné el tema de ser o no ser dominicana. O sea, yo nací, crecí, estudié en Dominicana, hice toda mi vida y siempre entendí que era dominicana y eso no tenía ningún tipo de cuestionamiento. Incluso sentía pues mucho orgullo de ser dominicana, hasta que comencé a ser cuestionada a mi propia identidad, esa identidad de la cual tenía tanto orgullo,
comenzó a ser cuestionada por otros y por otras que no me veían tan dominicana como yo me sentía. Entonces, yo siento que eso también comenzó a moldear un poco y a cambiar un poco la manera en la cual yo me veía a mí misma, a pesar de que este, reafirmo y defiendo mi identidad legal, mi identidad jurídica, pero esto también me llevó a un proceso de reconocer más mi identidad cultural, mi identidad étnica, de donde vienen mis padres. Y es una lucha, por lo menos en el caso mío como dominicana, es como, son dos cosas que son casi como una mala palabra, ser dominicana y haitiana a la vez. Es como que esa cuestión binaria que se le permite a cualquier otro ser humano ser americano, dominicano, americano, venezolano, y que con mucho orgullo se reivindica incluso en los espacios dominicanos cuando tienen a un descendiente, a un hijo, primo, sobrino que nació en los países, en Nueva York o no sé qué, es como esa alegría de que tengo un primo, un sobrino Dominican York, como se suele decir. Entonces, o que hables Spanglish, que hables inglés y que hables español, es todo lo que todo el mundo quiere. Sin embargo, esto que es un orgullo para otros, es como algo imposible para nosotros, algo que es como una maldición y no es una maldición en el sentido de que nosotros lo reconozcamos como tal, sino más bien la imposición social que se nos hace. Entonces, ¿cómo navegar? ¿Cómo ser orgulloso de algo que socialmente se te impone y que te obligan a negar y a odiar? Entonces, esa lucha por ser uno mismo, pero este ser uno mismo es como dentro de estas dualidades, dentro de estas identidades múltiples que somos, que representamos, eh, es un reto, es un reto muy fuerte y más cuando vienes de una sociedad que te obliga o que prácticamente te exige que si eres una cosa no puedes ser lo otro y que ser dominicano es odiar a lo haitiano. Y si tú no odias a lo haitiano, entonces no puedes ser suficiente dominicano. Esa, por ejemplo, es el discurso que estamos viviendo aquí ahora mismo en la República Dominicana con toda la política racista que está llevando el Estado Dominicano, con todo el tema de las deportaciones masivas que se está llevando actualmente, en donde por más dominicano que seas, si muestras algún nivel de compasión, si hablas públicamente a favor del inmigrante haitiano, eso como que ya te hace ser menos dominicano y por lo tanto puede ser objeto de estigmatización, de ataques, de visto como un ser traidor. Y esto hace incluso que muchas personas pues simplemente opten por callarse, por esconder su identidad dual de ser descendiente de otros, de estos otros que no pueden ser reconocidos dentro de la sociedad, pero también de estos que aunque no tienen esa identidad dual, no pueden expresar públicamente o abiertamente solidaridad o cualquier gesto que no sea de odio y rechazo hacia este otro. Entonces, desde ahí como ustedes escucharon al principio, yo hago parte de un movimiento que se llama Reconocido. La esencia de nuestro nombre parte justamente de ahí. Es un grupo de jóvenes, bueno, ya no soy tan jóvenes, pero cuando comenzamos hace más de 10 años, eh, empezamos este movimiento justamente por la negación al acceso a nuestros documentos de identidad que había comenzado a implementar el Estado Dominicano con una política de desnacionalización, como lo hemos llamado,
Y básicamente esta política de desnacionalización lo que hacía era desconocer el derecho que tenemos como personas nacidas en la República Dominicana. Y el nombre reconocido viene viene a partir de esta filosofía de la teoría de Ansel Horner, del derecho, del reconocimiento que todo ser humano merece tener, de un reconocimiento social, un reconocimiento legal y un reconocimiento individual. Y eso es lo que justamente hemos intentado, pues, exigir al Estado dominicano, pero este reconocimiento que estamos buscando y peleando no pasa y no debe pasar por la negación de esta identidad, de esa otra identidad que somos. De hecho, cuando nosotros comenzamos a luchar, el simple hecho de asociarse con reconocido pasaba por un colador, que aunque no directamente era así, pero pasaba como por este colador de reconocerte como persona de origen haitiana. ¿Por qué? Porque si tú no te reconocías como persona de origen haitiana, que estabas pasando por tu situación, por los orígenes de tus padres, no podías militar con nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente ibas a sentir vergüenza o ibas a entender que nosotros no somos lo que tú eres, lo que tú representas. Y cuando los medios de comunicación nos etiquetan como un grupo de haitianos, que demanda, que quiere nacionalidad, que exige al gobierno, o sea, lo hace desconociendo esta otra identidad legal, jurídica que nosotros tenemos y por la cual estamos luchando. Entonces, para nosotros, eh, para nosotros luchar por el reconocimiento, luchar por nuestra identidad, parte esencial, es parte esencial de la necesidad de encontrarnos y reconocer estos espacios, este lugar donde habitamos, eh, del reconocimiento de nuestros orígenes, de cómo hemos llegado hasta aquí. Y bueno, es gritar. La persona de los batalles en particular, nuestra generación, cuando comenzamos a militar públicamente, fuimos una novedad. ¿Por qué? Porque nunca se había visto que gentes de los batalles saliera del batey a protestar, a demandar cualquier derecho en los espacios públicos. ¿Por qué? Porque, como dije en mi primera intervención, el batey es un espacio de encierro. Es un espacio, son plantaciones en donde las personas que están allí solo están para el servicio de las plantaciones azucareras, en donde no se espera que tengan derecho ni acceso a nada más. Y como jóvenes, mi generación hace 10 años, cuando comenzamos y dijimos, tenemos derecho, necesitamos documentos, queremos acceder a trabajo fuera de las plantaciones, queremos acceder a estudios, queremos acceder a otras condiciones de vida diferente a la que tenemos acá en el Batey. Intentaron callarnos, intentaron jugar con nuestra desesperación. Sin embargo, hasta ahora no lo han logrado. Hasta ahora hemos logrado pues mantenernos. Claro que sí, han utilizado todos los instrumentos legales políticos, sociales y legales que está a su favor. Acá siempre somos la piedra, somos el huevo y la piedra. Sin embargo, yo entiendo que en más de 10 años de lucha y militancia social que llevamos como colectivo, como grupo, hemos logrado salir de este encierro social, de este espacio que representa el encierro social y llevar nuestras voces a los espacios hegemónicos, a los espacios donde no se esperaba que grupo de personas negras procedientes de batalles pudieran reivindicar un derecho. Seguimos con esta batalla, es una batalla legal, política y social. Eh, no es que tengamos muchos aliados por todos los aspectos que ya les mencioné anteriormente, pero aún así yo entiendo que nuestra sola existencia
ya es símbolo de resistencia. El simple hecho de que podamos hablar, el que yo esté aquí hoy hablando con ustedes, que me puedan escuchar, ya de por sí es un signo de resistencia y de cómo uno tiene que ir buscando la manera de adaptarnos, porque, por ejemplo, en las últimas semanas, he vivido situaciones muy difíciles a nivel de redes sociales, de ataques, de incluso de amenazas de muerte. Pero todas estas cuestiones se dan como una manera de intimidar, callar, de hacer que tengamos miedo y no tengamos capacidad de seguir denunciando lo que está pasando. Solo quiero concluir esta parte diciéndole que para mí fue muy difícil de ayer a hoy porque los compañeros compartieron la información de que, bueno, en estos momentos hay unas redadas masivas que se están dando en República Dominicana horrible, en donde están sacando a mujeres paridas o embarazadas de los hospitales de la República Dominicana. Inmediatamente, si llegan y a dar a luz, inmediatamente dan a luz hay agentes de migración en los hospitales para arrestar a estas mujeres y deportarlas. Esto está generando mucho pánico dentro de nuestra población en todos los sentidos, niños, mujeres, ancianos, todo tipo de personas, incluso gente dominicana que son negras pero que no tienen documento. Y ayer nos compartían la información de que una joven embarazada haitiana de 32 años estuvo con dolor de parto y tuvo miedo de ir al hospital. Y como a las 5 de la mañana, cuando le comenzó el dolor de parto, se quedó en casa, dio a luz allí y sin asistencia de nadie, sin una partera, sin una enfermera y lamentablemente murió luego del parto. Es una situación que nos duele mucho. Estamos pidiendo y clamando por justicia y solidaridad a todas las personas que puedan ayudarnos a levantar la voz para denunciar esta situación, porque esta joven murió por la política racista del Estado Dominicano, por el estado de terror que están viviendo miles y miles de personas en estos momentos que no pueden ir a los hospitales porque saben que si llegan a un hospital y no tienen un documento de identidad que mostrar, automáticamente van a ser deportadas. Esta joven embarazada de 32 años decidió no ir al hospital, dar a luz sola en su casa, falleció. Luego de que falleció, a pesar de que llegó el 911, cuando llegó el 911, tomaron al recién nacido, se lo llevaron al médico y al papá del bebé, llamaron a la migración y se lo llevaron. Afortunadamente no deportaron al hombre, según me informaron anoche, no lo habían deportado, pero dejaron el cadáver de la joven allí tirado en el mismo espacio, lo cerraron y dijeron que nadie tenía derecho a abrir porque supuestamente iba a llegar un médico legista que nunca llegó y la comunidad tuvo que después del mediodía, abrir las puertas, encontrar una caja e inmediatamente sepultar el cuerpo de esta joven. Su nombre era Lordia Jean Pierre. Lo comparto aquí porque necesito que el nombre de Lordia Jean Pierre no quede en el olvido. Ella es una de tantas que podemos nombrar, que tenemos su rostro, que tenemos su nombre, que tenemos su historia, pero ¿cuántas otras están viviendo estas mismas situaciones y nosotros no lo sabemos? ¿Cuántas mujeres negras tenemos que perder para que esta situación cambie? ¿Cuántas vidas haitianas tienen que morir para que la población negra dominicana cree conciencia de que lo que estamos viviendo las personas de origen haitianos en República Dominicana no se trata solo de los haitianos, se trata de una política antinegra, se trata de una política que nos afecta y nos está afectando a todos? Vienen hoy por mí, vienen hoy por mis hermanos y hermanas, pero mañana vendrán por todos nosotros. Entonces, disculpen que entre acá este hecho, pero es una situación que realmente nos ha conmocionado mucho, la muerte de esta joven del día de ayer. Y
Y eso es parte de lo que quieren callar. Esto es parte de lo que quieren que desaparezca. Esto es parte de lo que no le interesa que salga a la luz de la política racista del Estado Dominicano. Y sé que si tenemos y encontramos más voces, personas dentro y fuera de la República Dominicana que nos ayuden a hablar de esta situación, a visibilizar esto que pasa, podremos encontrar vías de solución, porque ellos hacen todo lo que están haciendo porque no hay una consecuencia, no hay un régimen de consecuencia, no le cuesta nada, no pierden nada, son vidas, pero para la política dominicana, para el Estado dominicano, la vida de un inmigrante haitiano no es nada, no cuesta nada. Disculpen. Me gustaría intervenir y, bueno, solidarizarme con lo que está pasando con nuestros hermanos haitianos, no solo en República Dominicana, también acá en los Estados Unidos, pues no la están viendo muy bien, así como muchos inmigrantes, muchos otros inmigrantes. Y a mí me gustaría definitivamente también hacer un recorrido por las comunidades que en el último año y medio he tenido la oportunidad a través de las Corredas Negras de visitar y de hacer eh, pues un resumen o un resumen comparativo de qué pasa en una comunidad afro, por ejemplo, en Colombia, qué pasa en una comunidad afroindígena en Honduras como la mía, qué pasa en una comunidad afroindígena en El Salvador o afro en El Salvador y qué es lo que está pasando en Estados Unidos y qué está pasando en México, que son los lugares que he logrado visitar, y resulta de que el problema es el mismo. Y cuando tienes la oportunidad también de hablar con otras comunidades afro, aunque no las visites personalmente, te das cuenta que la situación no cambia. ¿Y qué es lo que no cambia? ¿Qué es lo que no varía? No es precisamente un racismo marcado como tal, sino la pertenencia al territorio. Si nosotros vemos quiénes son los que inicialmente están moviéndose de frontera en frontera para llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, mayoritariamente son personas afro, no importa del país de Latinoamérica que sean, son personas afro, personas que han estado en un territorio en particular, por ejemplo en Colombia, y que se ven amenazados por la inversión extranjera y por los mismos gobiernos que deciden que van a utilizar estos territorios para desarrollarlos, y en casos particulares y específicos como proyectos como Ciudad Modelo, son proyectos que definitivamente el gobierno y el developer, el desarrollador hacen un pacto en el que se entrega el territorio, pero no tiene que haber población. Generalmente esos territorios que están siendo objeto de negociaciones están ocupados por nuestra gente, mayoritariamente por gente afro, y muchos territorios que están ocupados por personas indígenas. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezan con estos proyectos de despojo territorial y de desplazamiento territorial. Una de las historias que nosotros como pueblo garífuna venimos viendo no solo en Honduras, también en Guatemala. Hay una idea muy interesante de Guatemala como gobierno entregarle a El Salvador o hacer un arreglo con El Salvador para que El Salvador pueda tener acceso a la costa atlántica o al Mar Caribe, y precisamente sería por la ruta donde están las comunidades afro, cuando El Salvador, hasta donde hemos platicado con nuestras mismas personas afro, no reconoce sus comunidades afro dentro de su propio territorio. También lo vemos en Belice, donde hay comunidad garífuna, donde hay comunidad afro. Lo vemos en cada uno de los países de Centro y Suramérica, y lo vemos también muy, muy marcado en los Estados Unidos, solo que aquí las cosas cambian un poco porque se siguen por una legalidad que, como lo dije anteriormente, definitivamente no es algo que a nosotros realmente nos beneficie. La legalidad es para mantenernos sometidos, la legalidad es para poder seguirnos señalando. Como mujer
garífuna, ¿de qué me agarro? ¿De dónde yo consigo fuerza para sacar mi verdad a la luz? Estoy completamente convencida de que nosotros tenemos que hacer introspección, pero real, ir hacia adentro, porque el mismo mundo y la misma sociedad nos está queriendo acostumbrar a que vamos a hacer lo que nosotros creemos que a la sociedad le va a parecer bien ante los ojos de otros, pero estamos dejando de ver quiénes somos y vamos a hablar de racismo de una persona blanca a una persona afro, pero no vamos a hablar del mismo racismo que tenemos entre nosotros mismos y hacia nosotros mismos, porque estamos dejando la esencia de lo que significa ser una persona afro, de lo que significa ser una persona indígena. Y esto para mí en lo particular significa tener cultura, tradición y raíces muy arraigadas con lo que es el respeto tanto a la madre tierra como a nuestro semejante, cosa que se ha perdido casi en totalidad en el mundo global. Tengo que comentar, yo soy o he sido escogida por nuestros ancestros como guía espiritual, y este camino de la espiritualidad me ha enseñado de que no importa dónde yo esté, no importa dónde me pare, yo no puedo dejar que el miedo que otros, este terror que está generalizado también a nivel mundial, que nos están tratando de implantar para que no hablemos, a pesar de que he sido perseguida, he tenido amenazas muy fuertes, he tenido también atentados, pero que donde yo vaya, si yo estoy completamente clara conmigo misma, si yo conozco mi interior, si yo sé que yo soy una mujer negra por dentro y por fuera, pues tengo que también decir mi verdad. Creo que es lo que nos está faltando en algunos momentos a las personas afro. Confrontar nuestra verdad, estar de acuerdo si estamos conformes con lo que pasa o no estamos conformes. Porque una cosa es ser como la palmera, que cuando viene el viento se va para un lado porque es suficientemente flexible, y cuando el viento vuela o sopla de forma contraria, entonces se mueve hacia el otro lado. O podemos ser ese árbol de pino recio plantado en la tierra que dice, de aquí soy, esto es lo mío y hacia aquí es a donde voy. ¿Por qué les hablo de esto? Porque precisamente las espiritualidades de nuestros pueblos nos enseñan a no temer, nos enseñan a defender, pero también nos enseñan a ser. Lastimosamente, nuestras juventudes están siendo todo el tiempo atacadas, y hoy con los medios de comunicación y la internet cada vez mucho más atacados por paradigmas y por ideas que son precisamente contrarias a lo que nosotros venimos aprendiendo desde nuestros espacios. Hemos perdido el respeto a los ancianos, hemos perdido el respeto a quien ya vivió y que tiene toda la experiencia para decirnos por dónde manejar nuestros caminos y nuestras vidas, porque ya fuimos a la universidad, porque ya estudiamos, porque ya recorrimos el mundo, y entonces como hemos visto más, supuestamente sabemos más. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que regresar a la base. Hay que regresar a plantarse. Yo escucho al compañero Johan, por ejemplo, hablando del tema de las sexualidades, y es un tema que se ha convertido en un tabú precisamente porque es manipulado, compañero, hermano, hermana, es manipulado, es utilizado, uno para monetizar y otro para poder poner estrato social entre una persona que tenga una preferencia y otra que tenga una diferente, y entonces por ahí también se crea todo un espacio económico alrededor de todo lo que nos sucede. Y entrando al tema del espacio, los espacios económicos, les comento, en 2012, cuando comenzaron lo que hoy ya conocemos como caravanas de inmigrantes. Esto comenzó en las comunidades garífuna de Honduras. Personas que llegaron a nuestras comunidades y se paraban afuera de las escuelas esperando a las madres que fueran a recoger a sus niños. Y les decían que se vinieran para los Estados Unidos con sus niños, que la frontera estaba abierta.
que el gobierno de Obama, con solo poner sus hijos en la escuela, les iba a proteger. Y entonces comenzaron a vaciarse nuestras comunidades, es lo que nosotros reconocemos como un vaciamiento territorial, ligándolo con lo que comencé diciendo de estos proyectos donde se requiere que no exista humanidad viviendo en ellos. Y poco a poco empezaron a salir, llegó un momento donde escuelas y kinders o educación elemental tuvieron que cerrar en nuestras comunidades porque ya no habían niños, todos estaban o en tránsito o esperando entrar por la frontera sur de los Estados Unidos. Y este proyecto abarcaba 3 países, uno es Guatemala, otro es El Salvador y el otro es Honduras. En el 2014, a finales del 2014 empezamos a escuchar que ya en los noticieros en Estados Unidos ya no llamaban a nuestros países como El Salvador, Honduras o Guatemala, lo llamaban los países Triángulo Norte. Y es porque es precisamente el proyecto que estaba vaciando los territorios en contubernio con los gobiernos para hacer desarrollos económicos que iban a beneficiar a las élites y precisamente a nosotros no se nos necesitaba ahí. Sin embargo, ya conocemos toda la historia de las inmigraciones irregulares y de las caravanas y hoy vemos que entra una persona diferente al gobierno y ya no le interesa continuar con el proyecto Triángulo Norte. Pero antes de decir no a todo este tema de la inmigración, en los Estados Unidos, abogados que venían saliendo de las universidades tuvieron trabajo. Jueces, las cortes se volvieron a llenar cuando estaban casi vacías para el 2012. Hubo proyectos de monitoreo de personas que se probaron específicamente con mujeres garífunas, que eran los grilletes electrónicos, y que todo esto se convirtió en un súper negocio del cual incluso a los contribuyentes estadounidenses se les ha ido sacando dinero para poder atender el tema migratorio. Entonces, cuando nosotros vamos a ver los cuerpos negros racializados, encontramos, por ejemplo, las personas que se les da 1 año y medio o casi 2 años que vienen de Haití con un estatus de protección temporal, que se encuentran con los ucranianos que están viniendo refugiados por la guerra y se encuentran en los Estados Unidos, y a los ucranianos, por ejemplo, en Nueva York, se les da una de las mejores espacios, de los mejores territorios para vivir, que es en Long Island o Staten Island, y a los haitianos pues se les da en la zona de Flatbush. Al punto tal, y esto es algo que yo viví personalmente, que lo vivo casi todos los días, que los ucranianos sentían disgusto de encontrarse en el mismo sitio donde iban a recibir el dinero que el gobierno les estaba dando todos los meses para poder continuar su vida en Nueva York. Les daba disgusto encontrarse con la población afro que venía por la misma situación, obviamente en menores cantidades y menores proporciones. Me tocó en lo particular entrar al baño de la oficina donde trabajo y encontrarme con personas de Ucrania que me volteaban a ver de pies a cabeza y asqueados completamente porque era una mujer negra que estaba compartiendo o iba a compartir el mismo baño, al punto de que entonces se separó los días en que llegaban los ucranianos o la gente blanca con los días en que llegaban nuestros compañeros y hermanos haitianos. Eso nos dice, o a donde quiero llegar, porque al final es mucho y lo vamos a tener que ir extendiendo en todas las demás conversaciones, pero sí quiero dejarles este pensamiento provocativo. Básicamente el tema de las inmigraciones, desde el tiempo de la gente esclavizada hasta el día de hoy, son negocios. Son negocios que le traen mucho dinero a muchas personas, porque aquí la mano de obra barata viene de las personas inmigrantes sin documentos. Entonces, ¿tiene más que ver con nuestro color de piel o tiene más que ver con los intereses que hay dentro sobre nuestros territorios de donde venimos y sobre la mano de obra o sobre el pulmón que podamos entregarles acá? También tenemos que ver cómo nos utilizan y cómo realmente somos una fuente de ingreso para muchos, aunque nosotros tengamos que vivir bajo la bota. Aunque honestamente yo no me acostumbro, yo no me puedo acostumbrar a ser borrego de nadie.
no caigo muy bien en muchos lugares precisamente por eso, pero es que yo sé quién soy, yo sé cómo me considero. Yo le voy a pedir a todas las personas que están escuchando esto que hagan esa entrada, que vengan hacia adentro de su corazón, hacia adentro de su espíritu, hacia adentro de su mente y se vean a sí mismos. Y si se dan cuenta de que se sienten bien como están, no hagan ningún cambio. Pero si se dan cuenta de que algo está haciendo falta, comiencen a hacer esos cambios porque los pueblos afro en Latinoamérica y el Caribe necesitan de más personas que puedan levantar la voz diciendo nuestras verdades y no precisamente las verdades de quienes quieren dominarlos. Muchas gracias, Carla. Creo que ahí nos pones varias cosas sobre la mesa para dialogar, para conversar. Y también encuentro importante mencionar que esta es la primera conversación de una serie de conversaciones donde Carla, Johan, Ana nos van a estar acompañando. Sabemos que tenemos el tiempo bien reducido en estos espacios. A veces se nos va muy rápido, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarles. Hemos escuchado mucho de lo que nos han conversado el día de hoy, que repito, se convierten también como en una tarea que queda a partir de aquí, de cuestionarnos, de autoevaluarnos, pero sobre todo también como de salir y empezar a analizar también cómo está el pueblo negro en los diferentes territorios. Creo que una cosa importante que nos gustaría hablar hoy también es como muy valioso lo que nos traía Ana en relación a toda la situación que se está viviendo en República Dominicana, más en particularmente este caso de Lourdes. Creo que no es la primera, pero agradezco un montón que hayas abierto incluso tus sentimientos porque alcancé a sentir cómo te atraviesa toda esta situación y créeme que creo que a todos acá, de alguna u otra forma también nos está atravesando y nos está invitando a entender un poco más cómo opera el racismo y las formas como actualmente está evolucionando. Y quiero aprovechar entonces para que Johan nos cuente como esa perspectiva desde donde él está, que tampoco es lejano, pero muy interesante también otra persona en ese territorio que pueda contar la experiencia de la vida, pero avanzando también en nuestra conversación, me gustaría conocer y que compartieran con todos nuestros invitados e invitadas qué prácticas de resistencia han logrado desarrollar frente a esta vigilancia, frente a este racismo institucional, frente a esta presión por asimilar. No sé que ya ustedes han traído algunos algunas como de estas alternativas o de estas estrategias que les ha tocado adaptar, como hablaba Ana acerca de reconocidos, como habla Johan acerca de la escritura, como habla Carla desde la espiritualidad, pero también compartir un poco más cómo logramos asimilar todo esto. Entonces, cuéntanos, Johan, un poco, por favor. Sí, me solidarizo totalmente con esta situación y con todas las situaciones que están pasando, porque como digo, eso está pasando alrededor mío. Yo tengo mis amigas que son personas con las cuales me convoco, participo, comparto, voy de fiesta, que también son personas que están siendo perseguidas, particularmente porque algunas de ellas también han sido desnacionalizadas y es una situación complejísima el simple hecho de querer juntarse con esa amiga para, no sé, verse o compartir un espacio de taller, lo que sea, y cómo el tránsito por la misma ciudad se vuelve una situación de riesgo, porque es que no existe una forma de comprender lo que está pasando. Podríamos pensarlo desde una perspectiva histórica, por ejemplo, pero dentro de la racionalidad humana no se logra entender cómo este gobierno y sus políticas anti-haitianas pueden ser posibles, porque es que supera cualquier comprensión en relación a cómo tratar a otro ser humano o una comunidad que además está vulnerabilizada y que es una comunidad que además aporta muchísimo al desarrollo del país, o sea, demasiado.
y cómo la vida se hace inevitablemente invivible en esas condiciones. Así que me solidarizo y también como persona, pues que es dominicana también, pienso en mi propio proceso de crecimiento en este territorio y me pregunto cómo a pesar de estar tan cerca en mi infancia y parte también de mi adolescencia, nunca hubo dentro de mi contexto, digamos, cercano, personas haitianas participando, digamos, de la vida cotidiana. Y eso me parece sumamente difícil porque pareciera que esta ciudad está distribuida en ciertos espacios que sí pueden ser habitados y no pueden ser habitados por las personas negras. No es casual que haya iniciado la conversación reconociendo este territorio de Villamella porque ahora ya no es tan periferia porque está el metro y eso ha cambiado mucho el asunto, pero muchas de esas personas, muchos de esos batalles están también cerca, digamos, de esta periferia. Y me pregunto por qué no encontré en la infancia o, por ejemplo, en la adolescencia, como ya he dicho, una relación con ese otro lugar. Pero sí, por ejemplo, una relación con esa otra diáspora negra dominicana que, como mencionaba Ana, por ejemplo, de los dominicanos y de la gente dominicana que se reconocen como Dominican York dentro de esta sociedad. O sea, no hay sino un acercamiento de nuevo a esos proyectos de estados, de esas potencias, como por ejemplo Estados Unidos, y eso sí nos gusta. Nos gusta recibir, digamos, esa cultura y recuerdo que de hecho era una situación de estatus establecer una relación con eso. Pero siempre a mí particularmente me parecía conflictivo el asunto de cómo relacionarme con esas personas y todavía sigue ocurriendo, por ejemplo, en los espacios del arte. Aquí se celebra mucho, digamos, los artistas visuales que hacen cierto recorrido y que luego van a hacer su máster o otros estudios a Nueva York y luego regresan a República Dominicana a ganarse, digamos, todos los premios en relación a las artes visuales, aunque tampoco aquí hay demasiados fondos y concursos, pero sí se hace un reconocimiento de esa diáspora y de esas migraciones. Y de hecho, hay un concepto que yo estoy trabajando que se llama nostalgia extractivista, porque son personas que luego se van de nuevo al norte global con un discurso, incluso muchas veces hasta victimizándose para generar una nostalgia y con eso llenar los muros de las personas blancas en esos otros territorios. Pero ¿por qué no hemos podido establecer una relación con Haití? Es una pregunta complejísima y yo podría, por ejemplo, desde mis propias investigaciones mencionar dos asuntos. Hay un asunto que tiene que ver con mi historia personal y cómo yo he tratado de establecer una relación armoniosa y de reivindicación, por ejemplo, de esos espacios dialógicos en relación a lo afro. Desde pequeña, quien me hacía los uniformes para el colegio era un vecino haitiano. Entonces, en los últimos años, dentro de mi propio proyecto de travestismo, dentro de mi propio proyecto de reconocer, digamos, un espacio estético para mi performatividad, etcétera, que me hace, por ejemplo, todos mis looks, toda la ropa que utilizo para con eso intentar, digamos, desactivar las representaciones que activaría un cuerpo normativo, la hago con un sastre haitiano. Y ese es el tiempo en que yo tengo de alguna manera de establecer una relación con una persona que viene de ese territorio y con el cual, de hecho, a pesar de que es una persona evangélica, yo puedo conectar a través de él. O sea, los vestidos me los hace él. Entonces, en ese diálogo que podría ser pequeño, que podría ser demasiado personal, encuentro yo hay una posibilidad dialógica contrario a lo que este Estado-nación y este gobierno pues ha impulsado como lo que sería como lo normal o lo correcto. Claro que hoy en día es complejísimo tú decir en el espacio público o en los espacios familiares, de hecho, un posicionamiento de reconocimiento de que hay una violencia racista y que se están violentando de manera atroz los derechos humanos de las personas, porque el tema no es la migración. Nosotras sabemos que nadie es ilegal, o sea, son políticas de exterminio de las personas negras haitianas. Así O sea, es. lo primero que hizo el presidente actual, Luis Abinader, en el gobierno pasado, como política pública, fue levantar un muro en la frontera. Eso es lo primero que él hace
y es, digamos, de manera secreta que construye este muro y luego viene con unas políticas que van a activar el trauma colonial de una supuesta y constante invasión donde tenemos, digamos, que pelear con el enemigo porque nos quiere quitar, digamos, nuestra identidad. Otro punto, porque siento que estamos como concluyendo y eso, de conexión también con lo haitiano, es a través de la santería y el vudú. Las metresas, Ercilí, tanto Dantor como Ercilí Freda, son metresas que para mí son fundamentales para entender mi lugar en el mundo y cómo puedo establecer yo un diálogo con esas metresas en relación también a la santería dominicana, donde ese encuentro negro se puede realizar desde otras imaginaciones que van a descontinuar cómo opera la colonialidad y la colonialidad y la misma existencia de las personas negras en este territorio y cómo podemos a través de la espiritualidad establecer conexiones que son fundamentales. Cuando la tierra se mueve, es una respuesta de esas metresas, esas violencias. Yo de hecho no logro muchas veces entender cómo la gente no se da cuenta. O sea, no es un tema de papeles. A mi vecino, por ejemplo, él estaba con su pareja y su niñito en la acera y pasó la policía, que de hecho no era la policía de inmigración, como históricamente se le ha dicho, la camiona. No era la camiona, era la Policía Nacional, que al verlos en la acera se fueron sobre ellos y ellos entraron corriendo a la casa y se llevaron al hombre, al padre del niño. Y luego él regresó a su casa porque consiguió un dinero que le pidieron en la policía. O sea que la policía dominicana no se los lleva porque son ilegales, lo hacen porque es un negocio que va a legitimar la corrupción histórica también de este país. O sea, el tema de la migración haitiana es por ese racismo antinegro, antihaitiano, porque es muy puntual, muy específico como se da. Hay que estar acá para ver cómo se dan esas dinámicas, pero también esa gente lo que está haciendo es intentando robar y lo hacen como constantemente. Por ejemplo, cuando se meten en los batalles y dicen, no, tú no eres dominicano, tú no tienes papeles, es porque quieren deportar a esas personas para quitarle las tierras. Eso es lo que está pasando aquí en Villamella. Entonces salen con ese discurso que no, que nadie puede estar fuera de la ley y salen, digamos, estas políticas absurdas. Eso no está ocurriendo simplemente en este gobierno, ese es un tema histórico, el tema de las mujeres en labor de parto, es un tema que yo lo vengo escuchando y viendo desde niñas, pero los medios de comunicación siempre lo plantearon como esas haitianas que vienen a parir aquí y que literalmente les dicen en los medios de comunicación que son como animales que dan a luz donde sea. Pero ¿cómo no van a dar a luz en esas condiciones y que existan estas consecuencias si no le dan el acceso a la salud? Y no logro entender eso. Yo, por ejemplo, he estado muy enferma en los últimos meses y por una situación de la presión alta, llego a emergencias y hacen un cambio de turno. Era en la tarde, hacen un cambio de turno en la sala de emergencia y sale una doctora a todo esto, blanca, dominicana, y sale con una actitud y dice, ¿quién quitó el cartel? Aquí para atenderse, tú tienes que tener tu cédula, primero la cédula y después entra la persona. Y yo me quedo así como, pero como una persona que estudió medicina, que es una ciencia social, que tiene que ver, digamos, con construir espacios, tú sabes, hermosos, de sanar los cuerpos. Servir Tema. también, ¿no? ¿Cómo? También que tiene que ver mucho con el servir. Uno pensaría que en esos espacios puede encontrar también espacios seguros, pero efectivamente, no solo desde la experiencia que nos está contando hoy Johan, sino también Ana y Carla, estamos dándonos cuenta que los espacios seguros de la gente negra nos ha tocado históricamente crearlos a nosotros y a nosotras mismas. Voy a frenar un momentito a Johan porque es momento de ir a nuestros cuartitos para problematizar y nosotras hemos estado en esta primera sección problematizando y ahora vamos a desmontar. Entonces, para ello, debo solicitarle a Minox que nos coloque
En este momento, la lámina con las preguntas nos vamos a dividir en cuartitos. En cada cuartito van a estar acompañadas por alguna de nuestras invitadas o por parte de nuestro equipo técnico. La idea es que en los cuartitos puedan darle respuestas a las siguientes preguntas. Primero, ¿te has sentido en algún momento menos ciudadano, ciudadana por no estar en tu país? ¿Cómo se interpreta la ciudadanía en un contexto migratorio? ¿Cuál es la relación entre migración, cuerpos negros y género disidentes? ¿Cómo vives las fronteras desde tu territorio? Entonces, la idea es que por alrededor de 10 minutos nos encontremos en estos cuartitos y podamos compartir lo que estaba haciendo en este momento Johan, compartir desde nuestras experiencias y responder a partir de ese punto estas preguntas. Bueno, gente, acabamos de regresar del cuartico y esas son nuestras preguntas generadoras, son preguntas que ponemos para que todo esto que hemos venido problematizando funcione también para aterrizar algunas ideas, para hacer lo que nos invitaba a hacer hoy nuestra comadre Ana, un poco de introspección. Entonces ahora nos vamos a mover a la sección de la plenaria. Minox, ayúdanos con las preguntas de la plenaria. Estas son unas preguntas donde están todos los micrófonos abiertos. Por supuesto que ojalá y también puedan quienes están de participantes el día de hoy compartir desde sus experiencias. La primera pregunta es, ¿cómo o cuándo la comunidad afrodiaspórica y género disidente te ha hecho sentir como en casa? ¿Cómo y cuándo tú has hecho sentir a otros como en casa? ¿Qué formas de agencia emergen desde quienes no se ajustan a las narrativas oficiales de migración o de diversidad? ¿Cómo pueden entenderse las prácticas de fuga como actos de creación de nuevos mundos posibles? ¿Y qué prácticas de resistencia se desarrollan frente a la vigilancia, el racismo institucional y la presión por asimilarse? Me acaba de escribir aquí nuestra compañera, la máster en el equipo técnico, y me dice que tenemos solo 8 minutos. Entonces creo que en 8 minutos podríamos tener una participación en este espacio de plenaria para poder hacer el cierre con nuestras invitadas. ¿Hay alguien que quiera dar respuesta a alguna de estas preguntas o quiera compartir Carla. su experiencia? Carla. Sí, rápidamente, gracias. Es importante para mí comentar el trabajo que venimos haciendo anteriormente desde la OFRANE, que aclaré, pues ahora mismo ya no soy miembro directivo, pero sigo siendo miembro de mi comunidad y luchando por el territorio. En Honduras tenemos 16 recuperaciones territoriales, que no le llamamos recuperación, sino reocupación. Hemos tenido muchos desaparecidos, muchos asesinados, muchas personas que han sido criminalizadas, puestas en la cárcel, y han habido incluso desapariciones forzadas por el Estado de las personas que son líderes de estos reocupamientos territoriales, porque son territorios que siempre nos pertenecieron. Entonces, desde los Estados Unidos, como Corredes Negras, estamos aprovechando estar acá. No dejamos de ser personas afro, no dejamos de ser personas indígenas, y desde nuestra organización estamos logrando conseguir fondos, llevar esta información un poco más allá, conseguir fondos para apoyar estas recuperaciones o reocupaciones territoriales con lo que se pueda. Si es dinero, pues les llevamos un poquito de dinero. Si es situaciones que necesitan para mantener los espacios donde están limpios por un tema de seguridad. Y estamos haciendo constante llamamiento a la comunidad a través de redes, con talleres que se hacen en Nueva York, hablando de nuestros espacios culturales que son precisamente nuestra escuela de la vida. Y no quería desaprovechar la oportunidad para contarles de que pues acá tenemos movimientos diferentes, diversos,
que están trabajando en conjunto o por separado para ayudar al mismo fin. Tampoco quería perder la oportunidad para comentarles que hemos estado también trabajando un poco con las comunidades afromexicanas, tratando de llevarles un poco de autodeterminación. Yo creo que por ahí podemos comenzar a definir lo que puede ser un movimiento que se pueda generar a nivel de intercomunidades a nivel de Latinoamérica o de América en cuanto a las comunidades afro. Tenemos pensado, y termino con esto, poder trabajar el tema de las de nuestras culturas y que no puedan ser usufructuadas por personas que son ajenas a nuestras comunidades, vinculando esto con el territorio. Necesitamos sentirnos que estamos en nuestro propio espacio, necesitamos entonces tener asegurado el territorio donde estamos. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Ana, alzó la manito también. Ana, por favor, ayúdanos con el tiempo, Ana. Confío en Y voy a ser muy breve, creo que ya compartí algo en el chat de algunas de las cosas que hemos estado haciendo. Ser persona negra, haitiana o de ascendencia haitiana en la República Dominicana es un reto, como lo dije anteriormente. Sin embargo, el proceso de trabajo que hacemos para reivindicar nuestra identidad, para amarla, honrarla y respetarla, es un proceso que ya de por sí forma parte de una resistencia que desarrollamos internamente. Solo quería compartir como uno de los ejemplos de las cosas que estamos desarrollando dentro de la comunidad, que es el proyecto de Muñecas Negras. Ya se lo compartí en el chat, el vínculo al Instagram. Es algo totalmente, pues, revolucionario en un contexto en donde la negritud representa todo lo malo y lo haitiano representa todo lo malo también. Entonces, desde este proyecto, por ejemplo, estamos ayudando a las jóvenes, a las niñas, a los integrantes a reconocer su identidad negra, no como algo que tienen que odiar, sino más bien como algo que tienen que amar, valorar. Y junto con esto, por ejemplo, desarrollamos este librito que se llama La muñeca de Diela, que está escrito en español y en creol haitiano, también como una manera de resistencia y de revalorizar este idioma que es parte nuestra, que es parte de nuestra resistencia como personas negras, pero que nos han enseñado a odiar desde el espacio social donde hemos nacido y crecido. Entonces solamente quería como compartir un poco esto. Esperamos compartir más en los próximos diálogos. Gracias. Bueno, yo Puedo, creería que para gracias. cerrar hace falta la voz de la comadre. No, decirles que les compartí en el chat, dice descargar acá, que son una serie de 3 fanzines, 3 publicaciones que hemos realizado también con más de unos talleres de escritura que realizamos con gente negra, afro, gente indígena, LGBT de muchos territorios. Y yo siento que esos procesos de escritura son fundamentales también como este espacio que son para mí entendidos también como lugares de acompañamiento político. Me parece sumamente potente y revolucionario que las personas negras, las personas afrodescendientes nos podamos encontrar a través de la palabra, del pensamiento, del socializar, eso que nos implica. Entonces pueden descargarlo y nada, ha sido bastante fuerte, pero a la vez potentísimo poder participar y yo esperemos que salgas con bien de esta situación. Así es, comadre. Creo que todas estas cosas que nos han compartido, tanto Johan como Carla como Ana, son realmente acciones afirmativas, son esas estrategias que de manera colectiva se han venido construyendo para poder dar respuesta a las necesidades de nuestra gente. Estuve tomando algunos apuntes en relación a lo que hemos hablado el día de hoy. Creo que este ha sido un espacio necesario, un espacio profundamente urgente. Hemos hablado de fronteras y no solamente de esas fronteras que nos enseñan en la escuela, ¿no? Sino de esas que
se alzan con políticas, con miradas, con prejuicios. Hemos nombrado el racismo antinegro que marca los cuerpos haitianos, que criminaliza la existencia ante la incluso de cruzar la línea imaginaria. Hablamos también de las disidencias, de cómo el tránsito para las personas trans, no binarias, migrantes y racializadas no es solo geográfico, sino que también es vital. Hemos hablado de lo profundamente doloroso que es habitar estos cuerpos en territorios donde debemos estar en una constante alerta, donde no hay un descanso, cuando el sistema te señala, te vigila, te silencia, te descarta. Y en esa cadena de violencias queremos nombrar también la violencia obstétrica, queremos nombrar hoy y que retunde, y creo que es una tarea con la que nos vamos todas y todos de los que estamos en esta conversación, y es mencionar ese nombre, es mencionar esa vida. Nosotros tenemos que seguir mencionando los nombres de las mujeres negras. Lourdia Jean Perrier, por favor, es una voz. Solo la voz de nuestra comunidad, que no se nos olvide que ella existe, que su voz es importante, que para nosotras, para nosotros es valioso pensar siempre en la colectividad. Y por eso queremos hablar de esta cadena de violencias que nombramos desde la violencia obstétrica, el racismo estructural, que atraviesa los partos y los cuerpos gestantes, que niega el dolor, que deshumaniza la vida desde el inicio. Esta es la primera conversación de un ciclo de 3 conversaciones. Esto no termina aquí. Lo que nos duele, lo que se denuncia, lo que se visibiliza, lo que nos exige a nosotras esta conversación es la acción, porque no basta con reconocer solamente los privilegios, hay que desmontarlos. No basta solamente con la empatía, necesitamos organizarnos, necesitamos memoria activa y lucha colectiva. Que esto no sea solo una conversación, sino un grito que se repita en cada uno de los espacios que cada uno, una de nosotras puede habitar, por una vida sin racismo, sin transfobia, donde las fronteras y los silencios siguen atacándonos. Porque como lo dijo Audre Lorde, el silencio no nos va a proteger. No nos va a proteger. Gracias por resistir, gracias por nombrarnos, gracias por acompañarnos. Nos vemos próximamente en otra conversación de este ciclo de conversaciones. Nuestras invitadas han dejado en el chat parte de sus trabajos desde las plataformas digitales donde realizan sus activismos. Han dejado también sus redes sociales. Esperamos que esta comunidad siga creciendo. Y nos despedimos con música, en esta oportunidad con Alexis Play. Así que esperamos encontrarlos y encontrarles nuevamente. Un abrazo a todos. Hace mucho tiempo nos invadieron nuestra tierra, nos llevaron lejos de casa, robaron nuestra libertad, pero